Ya. Detalle súper importante a considerar es lo siguiente. Se va a demorar un cierto tiempo en pasar desde el principio hasta el final del movimiento, ¿ya? Que lo desconozco. Por favor, díganme si es que me escuchan, díganme antes de continuar, porque mi video como que está medio atorado. Profe, sí, lo escucho. Sí, perfecto, ya. Va a pasar un cierto tiempo en llegar desde el principio hasta el final del movimiento, ¿ya? Va de pana, ya, perfecto. Hasta el final del movimiento. Y la mitad de ese tiempo determina, corresponde al momento donde la altura del proyectil es la máxima. ¿Ok? Por eso yo me había confundido. Yo esperaba que la altura máxima fuese, o sea, así como describiendo lo que me pasó. Yo calculé todo de tal manera que mi altura máxima fuese a los 3 segundos, pero me equivoqué. Y van a ver por qué. Yo lo que intenté poner todas las variables para que me diese bonito, pero no me dio nada bonito. Lo que tenía que hacer era lo siguiente, o lo que hay que hacer para determinar en qué momento es la altura máxima, es lo siguiente. Primero que todo tenemos que determinar cuánto tarda en terminar todo el movimiento. Es decir, si yo quiero saber cuánto es mi tiempo que transcurrió para que llegase al suelo nuevamente, yo tengo que saber lo siguiente. Mi I inicial es de 0 y mi I final es nuevamente de 0, porque al final comienza desde el suelo y termina nuevamente en el suelo. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, simplemente tengo que reemplazar los datos en la ecuación. Yo sé que mi I final, entonces, va a ser de 0 metros. Y mi I inicial va a ser de 0 metros también. ¿Ya? Porque empiezo desde el suelo y termina en el suelo. Así que tengo que simplemente despejar lo siguiente. Yo sé que mi I final es igual a I inicial, o más que nada I inicial de esa manera, por si acaso. Si yo escribo, se puede escribir tanto como una I o como un 0, por si acaso. ¿Ya? En este caso le voy a poner 0. Más la velocidad en I por el tiempo, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado, etcétera, etcétera. Al final la ecuación queda como lo siguiente. I final, 0. Es igual a mi inicial, 0, más la velocidad en I, que es 9, por el tiempo que lo desconozco, menos 3, que es menos 3 por el tiempo al cuadrado, que todo esto está en la ecuación que habíamos dicho aquí. ¿Ya? ¿Qué nos queda hacer? Despejar lo que es el tiempo. En este caso vamos a tener que 0 es igual a 9 por t menos 3 por t al cuadrado. Generalmente, aquí lo que tienen que hacer es, ¿cómo se llama? Es utilizar la ecuación ¿cómo era? Del x igual a cuadrado menos raíz de 4, ¿cómo era aquí? B cuadrado, uy, no, B cuadrado menos 4ac, o no me acuerdo, no me acuerdo, pero nunca voy a hacer los ejercicios para que necesiten eso, ¿ya? Nunca lo voy a hacer así, sino, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ya? Lo que tienen que hacer aquí es simplemente factorizar, es decir, 0 va a ser igual a... Factoricemos, un segundo, aquí. 9 por t cuadrado, ya me acordé. Esto es igual a t por 9 menos 3 por t. ¿Ya? Es decir, este va a ser mi t1 y este va a ser mi t2. Es decir, esto se cumple solamente si mi t1 es 0. Y o más que nada, voy repitiendo todo eso. Para resolver esta ecuación podemos tener dos valores distintos. Un valor en T1 o un valor en T2. Si solo dependiese del valor en T1, si mi T1 es 0,
todo da 0 y se cumple la ecuación. Pero también se cumple si todo esto es 0. Y para que todo eso sea 0, mi T2 tiene que ser igual a 3. Para que así sea 9 menos 3 por 3 es igual a 9 menos 9, que es 0. ¿Ya? ¿Qué nos indica esto? Que al final puedo tener dos valores de tiempo, que es mi T1 igual a 0 y mi T2 igual 3. ¿Ya? Aquí corresponde cada uno de estos. Mi T1 igual 0 corresponde a que mi posición del proyectil es 0, o a la altura de mi proyectil es 0 metros, cuando mi tiempo es 0, es decir, justo cuando no parte el movimiento. Tiene sentido, porque justo antes de lanzar, justo cuando lanzo el proyectil, la altura que tiene es 0. Como también sé que va a tener una altura de 0 metros cuando termine el movimiento. Es decir, cuando el tiempo sea de, cuando el tiempo sea de 3 segundos. 3 segundos. ¿Ya? ¿Qué significa esto entonces? Que mi altura es 0 cuando parte el movimiento, es decir, en el tiempo 0, como también mi altura es 0 cuando termina el movimiento, es decir, 3 segundos después. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que la altura mínima es a los 0 segundos y a los 3 segundos. Y si yo quiero saber en qué momento la altura es máxima, simplemente el tiempo transcurrido para terminar el movimiento lo tengo que dividir en 2. ¿Ya? Es decir, a ver si hay una consulta ahí. Profe, también se puede sacar el vértice de esa función. ¿Vértice? ¿De una función? Escríbeme bien eso, pero voy a continuar con la explicación. Ya. Entonces simplemente tengo que dividir el tiempo en 2. O sea, decir, para obtener la altura máxima, más que nada, el t de altura máxima es igual al tiempo a mi T2 en este caso, dividido en 2. Parece que me están intentando consultar algo, pero no se escucha bien el micrófono. No, parece que no. No, nadie. El Basti nomás que tiene su micrófono activado. Ya. Sí, como si fuera una ecuación cuadrática. No te entiendo, es que no entiendo a qué se refieren con el tema del vértice. Sí, ya que la fórmula es una función cuadrática y el vértice de esa función indica la altura máxima. ¡Ah! Ya. El tiempo en el que se alcanza la altura máxima. Ya que la fórmula es una función cuadrática y el vértice de esa función. Ya, es que parece que en mis tiempos significaba otra cosa. Vértice. Pero bueno, al final yo siempre lo voy a describir de una manera, puede ser así como más compleja, pero necesito que entiendan bien por qué se llegan a esos resultados o por qué dependen de esos resultados, ¿okay? Ya que si lo graficamos queda una parábola, pues, profe. Sí, pues. Por eso mismo el movimiento es parabólico. Ya. Pero no entiendo muy bien todavía a qué se refiere con vértice. Quizás esto es como muy matemático para mí. Pero bueno, ahí por favor me lo explican. Bien, entonces, yo sé que el momento donde la altura es máxima entonces es el tiempo transcurrido del movimiento, es decir, de todo esto, una vez que pasó todo ese movimiento, que son los 3 segundos, ese tiempo, si lo dividimos en 2, voy a tener el momento exacto donde la altura es máxima. ¿Ya? Es decir, que mi tiempo de altura máxima va a corresponder a los 3 segundos, bueno, de nuevo, a mi tiempo transcurrido dividido en 2, que al final eso es lo mismo que 3 dividido en 2. ¿Ya? Eso es 1,5 segundos. Ya, a ver si es que me quería mal con el chat. El vértice del eje de simetría con el punto máximo o mínimo, o depende. Ah, sí, tiene razón. Ya. Sí, sí, está súper bien. Se puede sacar con el vértice de manera matemática, porque al final es una parábola y esto es un movimiento parabólico.
El tema es que generalmente en física, y más que nada, acuérdense que los estoy preparando como para la universidad, y también necesitan ver bien lo que es la lógica de todo esto, ¿ya? Porque ustedes pueden tener, mediante el vértice, la altura máxima, pero el tiempo también puede ser otra cosa. Bueno, sí, todo se ve en el gráfico final. Pero bueno, está súper bien. Después igual les iba a hablar de análisis de gráfico en ¿cuántas semanas más? En 2 semanas más cuando empiece a hacer, vamos, ¿qué tanto se manejan con Excel? Dígame por favor, así como para saber qué tanto se Yo maneja más o menos. ¿Con qué cosa? con el Microsoft Excel o todo lo que es el Excel, po. Cero. Es que yo no uso mucho No Excel. cacho ni una, profe, no cacho ni una. ¿Cómo? Un ¿Nada? cero. Ya. Cero con el Excel, cero. 0, 0, ya, perfecto. Ya, es que bueno, ahí voy a tener que consultar si es que si es que le enseño a usarlo o simplemente dejo todo listo. Porque en sí, a ver si me sale. En sí, si yo tengo, por ejemplo, yo puedo hacer ecuaciones en Excel. Voy a poner I y T. ¿Ya? Entonces, este I va a ser igual a, por ejemplo, así solo demostrándole de una manera rápida, B2 va a ser igual a, digamos que I es 0, entonces va a ser, no sé, 5 multiplicado por B2 menos vamos a hacer los mismos números. Yo puedo escribir exactamente la ecuación que yo puse, que sería la velocidad en I, que sería 9, multiplicado por el tiempo, menos la gravedad, que era 3, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Alt 2, no, shift, alt 2, sí. Pensando que el tiempo aquí es de 0, aquí pongo 1, pongo 2, pongo 3, ¿ya? Esto debería entonces darme así. ¿Ven? Aquí lo que indiqué es simplemente los mismos valores que me dio en el gráfico. ¿Se acuerdan que al principio era 0, en el segundo 0, en el segundo, un segundo después era de 6 metros, un segundo después eran 6 y todo. Si es que yo, por ejemplo, pongo, para eso sirve el Excel, es para hacer estas ecuaciones. Si yo aquí en vez de 1 pongo 1,5, después 2, 2,5, parece que es con coma, 1,5, 1,5, 2,5, ¿verdad? ¿Ya? 3,75 y aquí voy a poner 3,0. Estos son los valores que nos corresponderían y eso lo voy a aprender otra vez del cálculo. A ver, chat. Lo tengo, pero no lo sé usar. Hackeo el Excel. No. Quizás. Bien. Y esto además lo puedo transformar en un gráfico. Insertar. Gráfico. Y... Gráfico de línea. De una línea. Necesito una sola línea. Ahorita sea... No. ¿Dónde está? ¿Qué onda? Qué raro. Veamos. Déjenme buscar eso porque es importante. ¿Por qué? Ya sé por qué. Ya. Ahora sí, tengo este valor y esta relación. Va, qué raro que me lo esté tomando como dos variables distintas. Pero bueno, en sí, cuando ya ahí, al final les tendría que enseñar cómo usar todo esto para obtener el gráfico. Chat. Profesor, sorry, pero me tendré que ir a las 1. Tengo algo pre-uso. Sí, no hay problema. En sí, bueno, al final todo lo que es el... un minuto. Vaya nomás, no hay problema. Esto va a estar grabado. En sí, teniendo este dato de que es la altura máxima, yo sé dos cosas importantes. Sé que en el tiempo de... Voy a poner todo esto separado. Sé que en el tiempo 3 segundos, el movimiento termina. Y que en el tiempo 1,5 segundos, la altura es máxima. Es decir, teniendo estos dos datos puedo obtener
la altura máxima y la distancia del desplazamiento que tuvo horizontalmente el proyectil, ¿ya? Por ejemplo, ya sabemos que entonces que para calcular mi altura máxima tengo mi tiempo de altura máxima, se podría decir, y yo sé entonces que mi I final va a ser igual a 0 más, siempre se me olvida, 9 por 1,5 menos 3 por 1,5 al cuadrado, ¿ya? Y en el caso, y esto nos da entonces, voy a hacer la calculadora que ya sé que es 6,75, 9 por 1,5 menos 3 por 1,5 al cuadrado es 6,75. Mi altura máxima, aquí lo voy a poner altura máxima, va a ser igual de a 6,75. ¿Cómo se habrán dado cuenta? Que es igual a este número de acá. Para eso sirve el Excel. Yo puedo poner la ecuación y al final voy a obtener, y al final puedo obtener, vale, Claudio. Siempre pasa eso. Y al final puedo obtener lo que es el valor de cada variable dependiendo de la otra variable, ¿ya? Entonces aquí ya sé lo que es mi altura máxima. Como también sé cuánto es mi desplazamiento que transcurrió de un punto a otro. Es decir, desde el inicio del movimiento hasta el final. Como sé que el movimiento termina al segundo 3 segundos, y me preguntan, oye, ¿cuánto se desplazó? Yo digo, tengo que usar la ecuación de movimiento en X, donde mi X final es igual a 0, porque empieza desde el 0, más los 15,6 por el tiempo. Donde mi tiempo es desde donde empieza hasta donde termina, donde transcurre 3 segundos. Y ahí yo sé que entonces que mi posición final va a ser igual a 15,6 por 3, 15,6 por 3, que es 46,8 metros. ¿Ya? Eso es lo que quería llegar hoy día. Que uno puede determinar la distancia que recorrió de un punto a otro, teniendo en cuenta cuánto tardó en completarse el movimiento, y también puedes determinar en qué momento se cumple su altura máxima, dependiendo de cuánto dura el movimiento, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Que yo creo que con eso, esto terminamos, y por eso necesito resolver cualquier duda que tenga. Voy a borrar todo para que quede más bonito. Los datos ahí. ¿Ninguna duda? Ya. Si no hay duda, les voy a hablar de lo siguiente. Primero que todo voy a ver la cantidad de participantes, ya se fue solo uno. Yo les voy a subir una guía de ejercicios que corresponde a esta de acá, ¿ok? Obviamente lo voy a enchular un poquito más porque me quedo muy feo. Y ahí se las voy a entregar. ¿Qué tienen que hacer? Les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer simplemente. Primero que todo, van a tener, bueno, voy a leerles el problema, dice, una pistola que dispara una luz de bengala imprime una velocidad inicial de 250 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados. De 30 grados sobre la horizontal, y todo esto con una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Dibujándoles el caso, es lo siguiente. Es el mismo ángulo, es un ángulo de 30 grados, en vez de 18 metros sobre segundo son 250 metros sobre segundo, y la gravedad, en vez de ser de 6, es la normal de siempre, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Yo sé que ustedes la aceleración de gravedad la tienen como 9,8, pero yo la voy a considerar como 10, ¿ok? Un aproximado más simple para que les quede todo más bonito y todo más fácil, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer? Obtener las ecuaciones de posición en X y en Y. Es decir, hacer todo eso de decir, ya, Y es igual a Y final es igual a inicial, más la velocidad en I por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Todo eso despejando los datos donde, ya, mi velocidad de I va a ser tanto, mi gravedad es tanto, estos menos o más, dependiendo de mi sistema de referencia. Y también lo mismo en X. X final es igual a X inicial, más la velocidad en X por el tiempo, ¿ya? Luego,
Indiquen una tabla de posición versus el tiempo, cómo va variando la posición, tanto en X como en Y, en el movimiento. O sea, prácticamente tenían que hacer eso que estaba haciendo ahí. Esto de acá. Tienes que poner, ya, la altura en Y según pasa el tiempo. Según en 0, según en 1, en 2, en 3. Desde donde empieza hasta donde termina. Eso si es que fuesen habilidosos en Excel, lo harían al tiro, pero si no van a tener que calcular uno por uno. Lamentable. Pero bueno. Hacer lo mismo, pero con la velocidad. ¿Saben cómo es la ecuación de la velocidad? Eso me faltó. Les pregunto. Consulta. ¿Saben cómo es la ecuación de velocidad en el tiempo? ¿A qué se refiere, profe? Lo que tengo aquí, esta es la ecuación de movimiento, que es la ecuación de la posición en el tiempo. Pero en el caso de la velocidad, es otra. Sabemos siempre que en I, por ejemplo, I final es igual a I inicial, más la velocidad en I por el tiempo, más G por T al cuadrado sobre 2. Pero también está la ecuación de velocidad. La velocidad en I es igual, la velocidad en I final es igual a la velocidad en I inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Eso la habían escuchado antes? Porque según si la cachan o no. No, es de velocidad sobre el tiempo. O sea, en el tiempo. Esa ecuación, ¿la habían visto? No. Ya, la Ashley no. La Valeria sí. O la tampoco. No, mentira, no sé. Ya, clásico. Ya.